Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa Dios conmigo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, cómo combatir el miedo. Empecemos con este versículo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, y dice: Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero el que confía en el Señor está protegido. Entonces, es muy importante que siempre pongamos nuestra confianza en Dios. Todos experimentamos miedo en nuestras vidas en un momento u otro. Hay grandes miedos de los que somos muy conscientes y también hay miedos pequeños que ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos. Es muy importante entender qué es el miedo y cómo funciona contra nosotros, porque si no lo hacemos, podemos impedir que nos convirtamos en lo que Dios nos creó para ser, o sea, en las personas que Dios nos creó para ser, lo que significa que no cumpliremos su propósito para nuestras vidas. Nos perdemos de oportunidades, de puertas abiertas, de felicidad, o sea, cuando actuamos y cuando tenemos miedo, cuando actuamos de una manera, pues, no quiero decir cobarde, pero de una manera miedosa. Y no estoy hablando aquí del miedo que le puedes tener a, a los bichos, a las alturas, a las montañas rusas. O sea, si tú realmente quieres superar esos tipos de miedo, está muy bien y claro que sí se puede. Con Dios todo es posible. Pero estos no son tipos de miedo que te están impidiendo vivir una vida llena de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Todos tenemos miedos así. Estos miedos son normales, naturales. Yo me refiero a miedos que te impiden seguir adelante con tu vida. Te hacen perder oportunidades que son buenas para ti, para tu futuro. Por ejemplo, un cambio de casa, un cambio de trabajo, de ciudad, un cambio de puesto en tu trabajo, a conocer a nuevas personas, ir a diferentes lugares, obedecer lo que Dios te ha puesto en el corazón, tratar algo nuevo, miedo al fracaso, miedo a sentirte juzgado por la gente si haces o tratas algo diferente, ¿verdad? Miedo que te impide alcanzar tu verdadero potencial. Miedo a estar fuera de tu zona de confort, ¿verdad? Etcétera. El miedo es una herramienta que el diablo usa contra nosotros para hacernos miserables y para destruir nuestras vidas, para alejarnos de Dios. Y esto comienza como un pensamiento y luego crea emociones que pueden gobernarnos. A menudo se convierte en un sentimiento fuerte e intenso que trata de movernos a tomar una decisión tonta o intenta evitar que hagamos algo que sería bueno para nosotros. El miedo es lo opuesto a la fe. Dios quiere que caminemos por fe y Satanás quiere que caminemos por temor, que estemos paralizados, llenos de miedo.
Cuando aprendemos a vivir por fe y no dejamos que el miedo gobierne nuestras vidas, podemos vivir una vida plena, satisfactoria, pacífica y gozosa en Cristo. Nuestro deseo de obedecer a Dios debe ser más grande que nuestros miedos. No nos debe importar el qué dirán, porque estamos viviendo esta vida para complacer a Dios, no a la gente. Nuestra mirada debe estar centrada en una persona y no en un problema, y esa persona debe ser Jesucristo. Entonces, centra tu mirada en Cristo. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de buen juicio. Y sí es muy importante tener buen juicio. Entonces, como les decía antes, claro, si tú le tienes miedo a las montañas rusas y no quieres participar en esa recreación, entonces pues usa tu buen juicio y no lo hagas, ¿verdad? Eso no te está impidiendo nada. O sea, si es algo que no te trae paz, placer, pues claro que no. Pero estamos hablando aquí de algo que Dios te ha puesto en el corazón, algo que te va a ayudar a mejorar como persona, que te va a ayudar a mejorar en tu carrera, en tu familia, en tu camino con Dios. Entonces hay que escuchar y que siempre hay que usar ese buen juicio. ¿Qué es lo que Dios me está tratando de decir? ¿Cuáles son las señales que me está dando? Podemos experimentar seguridad en nuestro corazón aún cuando nuestra mente no puede entender los caminos de Dios, su propósito. Escondido en Cristo y su justicia, estamos seguros, estamos a salvo. La Biblia habla de meditar en la palabra de Dios para que nos ayude a renovar nuestras mentes y pensamientos. En el libro de Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces hay que llenar nuestras mentes de la palabra de Dios, porque así lo conocemos mejor y sabemos si es que se nos presenta una situación, una oportunidad, podemos mejor saber, esto es de Dios, este es el camino que Dios quiere que tome yo, porque uno ya conoce mejor a Dios. Entonces es muy importante todos los días comunicarnos con Él. Y una manera de comunicación es por medio de la Biblia, por su palabra. Y rezando, am, comunicándose con Él. Meditar significa que le des vueltas a la escritura una y otra vez en tu mente hasta que se convierte en parte de ti. O sea, enfocas tu mente en un versículo. Así cuando estás leyendo la Biblia y encuentras un versículo y lo escoges y piensas en él durante el día. ¿Y qué significa para ti, para tu vida, para el mundo? Lo recitas en tu mente varias veces. Hasta puedes convertir esta acción en algo divertido y tener un versículo nuevo cada día o cada semana o cada mes y leerlo una y otra vez. La meditación toma información y la convierte en revelación.
y recibir revelación y comprensión puede liberarnos de pensamientos, ideas y mentiras del pasado que pueden habernos impedido de todas las cosas buenas que Dios ha planeado para nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, este versículo que acabo de leer, que se encuentra en el libro de Romanos 12:2, que dice, no se amolden al mundo actual. Entonces, si yo estuviera meditando en este versículo, leo todo más despacio, leo todo una y otra vez, y veo a cada palabra, no se amolden. Y yo me imagino, estoy imaginándome esta acción, amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y puedo escoger este versículo y lo puedo escribir y lo puedo leer y lo puedo recitar en mi mente. Puedo sentarme afuera, respirar ese buen oxígeno, ¿verdad? Y, y nada más sentarme y escuchar a los pajaritos, escuchar al viento, escuchar a las hojas de los árboles mientras estoy pensando en esto que Dios me está diciendo, que no me amolde al mundo actual, que sea transformada y puedo transformarme mediante la renovación de mi mente. O sea, qué padre. Esto es maravilloso. Y puedo estar sentada y pensando, puedo estar lavando los trastes y pensando en esto. Puedo estar manejando y pensando en esto. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo llegar aquí? Dios mío, ayúdame. Puedo rezar y decir, Dios mío, ayúdame. Ayúdame a transformar mi mente. Renueva mi mente. Ayuda a llenarme de ti y de deshacerme de toda la basura que está en mi mente. No, no la quiero. Entonces pueden convertir este versículo, un versículo, en algo que les pueda ayudar muchísimo más. Les puede ayudar para calmarse, para reflexionar, pensar, y están pensando en algo bueno, algo de Dios. Este versículo les puede servir mucho y también para comunicarse con Dios. Hay la Biblia, claro, tiene muchísimas palabras y versículos así como estas, entonces es muy fácil escoger una diferente, como les digo, cada día, cada semana, cada mes y, y meditar en ella. Es algo positivo, algo bueno. Queremos llenarnos de positividad, queremos llenarnos de cosas de Dios, de cosas que nos van a ayudar, que nos van a elevar, no de cosas que nos van a aplastar. Bueno, les voy a decir algunos de los beneficios de mantener la mirada continuamente enfocada en Dios y los beneficios de meditar en su palabra. Cuanto más estudiemos acerca de Dios, más desearemos ser como Él. Cuanto más descubrimos su amor, su santidad, su pureza, su fuerza, su confianza, su paciencia, su misericordia, cuanto más queremos imitarlo. Y en vez de querer imitar a otra persona en el mundo, pues es muchísimo mejor querer imitar a nuestro Padre Divino. Cuanto más estudiemos a Dios,
mejor nos conoceremos a nosotros mismos. Conoceremos cuáles son nuestras fuerzas, de dónde viene nuestra fuerza, cuáles son nuestras debilidades, en qué área de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra personalidad, cuál área necesita más ayuda. Las cosas que están escondidas en lo profundo de nosotros salen a la luz en la presencia de Dios. Cuanto más lo estudiemos, más clara será nuestra perspectiva del mundo. Cuando vemos que Dios está a cargo, entonces no entramos en pánico cada vez que escuchemos o que vemos malas noticias. Y eso, pues claro, es evidente, en este mundo vamos a escuchar malas noticias, pues tristezamente todos los días, ya sea en nuestras vidas, en las vidas de nuestros seres queridos, en la televisión, en el mundo, en nuestro vecindario. Entonces debemos de recordar que Dios está en cargo. Él sabe lo que está pasando, Él está actuando, todo va a salir bien en el tiempo de Dios, no en el tiempo de uno. En el libro de Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Cuando comenzamos una vida a través de una relación con Jesucristo, en realidad somos recreados en Cristo Jesús, nacido de nuevo para que hagamos las buenas obras que Dios nos predestinó, viviendo la buena vida que Él dispuso y preparó para que la vivamos. Así que sea lo que sea, Jesucristo, nosotros también lo somos. Él es fuerte y en Él somos fuertes. Él es valiente y en Él somos valientes. Él es un vencedor para que nosotros también podamos serlo. Él tiene paz y gozo para que nosotros tengamos paz y gozo. Él es capaz y audaz y en Cristo podemos hacer lo que necesitamos hacer con su audacia. En 2 Timoteo capítulo 2 versículos 11 a 13 dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y así es, Dios es fiel. Ya sea uno fiel o infiel, Dios siempre es fiel. Todos nosotros enfrentamos varios tipos de batallas en nuestras vidas. Nadie escapa a los problemas y los desafíos de esta vida. No, no, no lo tiene uno más fácil que el otro. Aunque uno piense, pues esa persona, la vida de ellos es más fácil. Uno no sabe. Uno no sabe por lo que está pasando esa persona. Uno no sabe las batallas que está luchando o que ha luchado o que va por luchar esa persona. Entonces no debemos compararnos. Nos podemos referir a estas batallas como las tormentas de la vida. Pero la buena noticia es que Dios tiene un plan para ayudarnos y estará con nosotros en cada paso del camino. No necesitamos pelear nuestras propias batallas porque nuestras batallas le pertenecen al Señor.
no a nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es tomar nuestras posiciones y permanecer ahí. O sea, viviendo nuestra vida, haciendo el bien, ayudando a los demás, a quien pueda ayudar uno, hasta que lleguen nuestros avances, como nos dice la Biblia en el libro de 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 17, dice, pero ustedes no tendrán que pelear. Tomen posiciones, permanezcan en sus sitios y contemplen la increíble salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Pueblo de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se desalienten. Vayan mañana al lugar indicado, porque el Señor está con ustedes. También en el libro de Hebreos 13, versículo 6 nos dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y también en Salmos 46, 10 nos dice, estad quietos y conoced, o sea, reconozcan, entiendan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. A menos que tengamos una fe fuerte en Dios, cada vez que enfrentamos desafíos en nuestras vidas, lo primero que sucede es que perdemos la paz y comenzamos a sentir miedo. Nuestro enemigo Satanás llena nuestras mentes con pensamientos de ¿qué pasaría si? ¿O por qué me pasó esto a mí? Y a menudo comenzamos a pensar que tendremos el peor resultado posible. Empezamos a dudar todo y pues jugamos el papel de víctima. Tan pronto como esto suceda, debemos darnos cuenta de lo que está pasando. El enemigo está tratando de impedir que avancemos y que experimentemos el buen plan de Dios para nuestras vidas. Este es el momento perfecto para comenzar a adorar a Dios. Tómense el tiempo para expresar su aprecio por todas las cosas buenas que está haciendo y que seguirá haciendo en sus vidas. Debemos de quitar de nuestras mentes am, el problema, ¿verdad? Y hay que enfocarnos en Cristo, en Dios, en su poder supernatural. Y recuerda, todos tenemos pruebas y tribulaciones en diferentes puntos de nuestras vidas. Recuerda que no eres la única persona en el mundo que pasa por cosas difíciles y temerosas, pero Dios es fiel y Él nos abrirá una puerta cuando sea el tiempo correcto. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, nos dice, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Todo nos sirve para nuestro crecimiento y madurez. Dios puede utilizar todo lo bueno y todo lo malo en nuestras vidas para nuestro bien. Ten fe, ten ánimo. Debemos de declarar, de cantar con el salmista David, el cual dirigió a Dios las palabras de este cántico el día que le libró Dios de mano de todos sus enemigos y de mano del rey Saúl. Entonces, el rey David dijo, te amo, oh Señor, fortaleza mía. Dios,
Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y este es otro versículo tan hermoso, bueno, son dos versículos que podemos también meditar en ellos. Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y todas esas imágenes que pasan por nuestra cabeza cuando leemos esto. Una imagen de un escudo, una imagen de un alto refugio, una imagen de un castillo fuerte, de, de la roca que no se mueve, que es inmovible, de ser liberado, porque Él es mi libertador. O sea, hay muchas imágenes aquí que podemos pensar, podemos imaginar a Dios mismo siendo estas cosas, siendo nuestro escudo, nuestro alto refugio. Es, esto es lo que debemos de llenar nuestras mentes, no de otras cosas. Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él mientras enfrentamos nuestro miedo y vivimos por fe. No quiere que vivamos en tormento y no quiere que el miedo nos impida hacer con confianza lo que Él nos lleva a hacer. Cuando tenemos una comprensión profunda del perfecto amor incondicional de Dios por nosotros, nos damos cuenta de que Él siempre cuidará de todo lo que nos concierne. Cuando llegamos a darnos cuenta de esta verdad, somos liberados del miedo a medida que ganamos experiencia con Dios y vemos que Él siempre nos cuida y proporciona lo que necesitamos. Comenzamos a relajarnos porque confiamos más y más en Él. En el libro de Salmos 138, versículo 3 dice, Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste de ánimo y renovaste mis fuerzas. Y en el libro de Daniel 11, versículo 32 nos dice, entre otras palabras, que la gente que conoce a su Dios se mostrará fuerte y tomará acción. Cuanto más conozcas a Dios, más fuerte serás. Y hay que tomar acción en las cosas que nos está dando, nos está poniendo para hacer. Y hay que dejarlo a Él que haga su parte, porque hay muchas cosas que uno no puede hacer. Y Dios es el único que puede hacer lo demás. Haz de cuenta, uno está aplicando para un trabajo nuevo. Entonces, ¿qué hace uno? Pues se prepara, prepara lo que se va a poner, llega al lugar a tiempo o más temprano, ah, uno llena todas las formas que debe de llenar, uno reza y le pide a Dios que le dé favor con la persona que, que lo va a entrevistar. Uno también busca información de esta compañía de la que va a trabajar para tener ah, un tipo de entendimiento de qué se trata todo este trabajo, para no llegar ahí y uno no sabe nada de esta compañía. Y uno se prepara lo mejor que puede. Y uno reza a Dios y le pide, Dios mío, por favor ayúdame, dame favor, si este es el trabajo que tú quieres que yo obtenga, pues
tú eres el único que me puede ayudar para obtenerlo. Y si no es el trabajo, si esta puerta, tú no quieres que yo entre por esta puerta, entonces te voy a dejar que hagas lo que solo tú puedes hacer. Y yo voy a estar contenta con, con lo que tú decidas, porque todo está en tu mano. Entonces, uno hace lo que puede, uno llega, uno tiene su entrevista y lo demás está en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno está, está quieto, está en paz y confía en que Dios va a hacer lo que sea mejor para uno. Dios va a abrir esa puerta o la va a cerrar. Dios nos va a dirigir a otro lugar o nos va a dirigir en este camino. O sea, hay que dejar que se haga la voluntad de Dios. No hay que forzar nada, porque a fuerzas, pues, ni los zapatos, ¿verdad? Qué consolador es saber que Dios lo sabe todo. Nunca, nada escapa a su atención. Esto significa que podemos relajarnos porque lo que no sabemos, Dios lo sabe. Y porque Él lo sabe, entonces lo que no sabemos no puede hacernos daño. Dios se mueve a nuestro favor cuando nos enfocamos en Él, en lugar de nuestros miedos. Los pensamientos o sentimientos de miedo no son más que el intento del enemigo de distraernos de Dios y sus planes para nuestras vidas. Podemos sentir miedo en varios momentos de nuestras vidas, pero podemos confiar en Dios y no permitir que este miedo nos controle. Podemos avanzar con la ayuda de Dios y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, ya sea que tengamos miedo o no. Los sentimientos son temporales. Los sentimientos son volubles. La verdad y las instrucciones de Dios para nosotros son eternas y verdaderas. Como nos dice en el libro de 1 Juan, capítulo 8, versículo 16, dice, no hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente. Y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor, o sea, del amor de Dios hacia nosotros. Con la ayuda y la fuerza de Dios necesitamos luchar y ganar la batalla contra el miedo para poder experimentar la victoria de cumplir el plan de Dios y disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. El libro de Filipenses 1, 27 a 28 dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación. Y esto proviene de Dios. Entonces escuchen bien, no permitan que el enemigo los intimide, los sacuda. Tenemos el poder de Dios cuidándonos. Tenemos vida eterna. Cuando sentimos miedo o empezamos a tener pensamientos de miedo, debemos rezar. Recen por todo y no teman nada.
Debemos orar y estudiar lo que Dios dice en su palabra sobre el miedo y con su ayuda, paso a paso, aprenderemos a enfrentar nuestros miedos mental y emocionalmente. A medida que buscamos a Dios, nos enfocamos en Él en lugar de en nuestros miedos. Dios tiene grandes cosas guardadas para nosotros. Está listo para darnoslas, está esperando en nosotros, en nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros enfoques. A medida que superemos nuestros sentimientos de temor y demos pasos de fe basados en la palabra de Dios, seremos más que vencedores en Cristo. El libro de Sofonías 3, versículo 17 nos dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Enfrentamos todo tipo de desafíos en nuestras vidas y el enemigo trata de usar el miedo en muchas formas diferentes para evitar que experimentemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, aunque podamos sentir miedo, debemos mantener nuestro enfoque en Dios y Él nos dará el valor, la fe y la paz que necesitamos para seguir adelante. Él peleará nuestras batallas por nosotros y obtendremos la victoria. Recuerda, Dios está contigo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10 y versículo 13, Dios nos dice, no temas, pues yo estoy contigo. No te desanimes, yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sostendré con mi triunfante mano diestra. Yo te sostengo tomándote de la mano derecha. Yo, el Señor Dios tuyo, y te digo, no tengas temor, estoy aquí para ayudarte. Dios nos ha dado la fe y eso es lo que nos ayuda a vencer el miedo. Esto significa que podemos sentir miedo y aún así salir y hacer grandes cosas. Todo lo que necesitamos es Dios a nuestro lado y un poco de valor. En el libro de Salmos, capítulo 56, versículo 3, el rey David dice a Dios, pero cuando tenga miedo, pondré mi confianza en ti. David no se molesta en tratar de ocultar su miedo. Él lo admite y cree que su miedo no hace ninguna diferencia mientras mantenga su confianza en Dios. Entonces, es algo humano sentir miedo, sentir temor, pero tenemos que fijar nuestra mirada en Dios y saber que Él es el que nos va a ayudar. Él nunca nos va a dejar. No estamos solos. Siempre está con nosotros y que todo va a salir acuerdo al propósito de Dios. Lucharemos batallas contra el miedo en la vida, pero nuestro enemigo es real y tratará de mantenernos asustados, pero siempre recuerden lo que nos dice en el libro de Juan, es 1 Juan, capítulo 4, versículo 4. Juan nos dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido
porque mayor es el que está en vosotros, que es Jesucristo, que el que está en el mundo. Y Satanás es el príncipe del mundo. Pues hasta que venga Jesucristo, ah, por la última vez finalmente cuando venga a reclamar su reino, entonces ahorita Satanás es el príncipe del mundo, porque él es el que está haciendo sus maldades. Pero Jesucristo, su espíritu que vive dentro de nosotros, es mucho mayor, es más grande. Él tiene la última autoridad. O sea, Satanás le tiene que responder a Dios y a Jesucristo. Él no tiene autoridad más grande que la autoridad divina. Oh, claro que no. Hasta nosotros tenemos autoridad contra Él, siempre y cuando sea en el nombre de Jesucristo. Entonces acuérdense de eso, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el libro de Deuteronomio 31, versículos 6 y 8, nos dice, esfuércense y cobren ánimo. No teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. El Señor va delante de ti, Él está contigo, y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Tú sabes, tienes que saber quién eres. Soy la hija, soy el hijo de Dios Todopoderoso. Y la Biblia me dice, la palabra de Dios me dice que Dios está conmigo, vaya donde vaya. Y Él manda a sus ángeles a que me cuiden. Ahora, no debemos de rezarle a los ángeles porque ellos también le contestan a Dios. Ellos no tienen poder sin Dios. Entonces debemos de rezarle a Dios que ordene a sus ángeles que nos cuiden, que nos protejan. Nunca estamos solos, siempre estamos amparados. Dios mismo nos reafirma que mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como estuve antes con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Y esto se encuentra en el libro de Josué 1, versículos 5 a 6. Y luego Dios se repite para agregar énfasis a su palabra en Josué 1, versículo 9, que dice, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor, tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Escuchen también estos versículos más que nos va a ayudar a combatir el miedo, además de los que ya he citado. Y estos versículos, todos estos que les he dado hoy, los pueden recitar en voz alta o en su mente cuando tengan miedo. Porque acuérdense, cuando es algo que deben hacer, algo bueno, algo que Dios les puso en sus corazones, algo que tiene que ver con tomar un paso de fe cuando se trata de obedecer y de hacer algo que va a ayudar a representar a Dios en una buena manera. Con miedo o no, háganlo. Recen, pregúntenle a Dios para tener reafirmación si deben o no hacerlo. Escuchen,
Dice, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza en Dios, claro, siempre en Dios, en sus promesas, en su persona, en su carácter. Debemos de enfocarnos en Él, en la cruz, en esa promesa, en ese sacrificio, en Jesucristo. Él ya derrotó el poder que tenía el pecado, el poder que tenía Satanás, la muerte. Ya derrotó eso. Y seguimos, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Y esto que acabo de leer viene de Salmos 46 y leí versículo 1 y 2. Y también escuchen qué hermosa declaración de Dios en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 14, dice, serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión, y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Y este versículo también es muy bueno para hacerlo, para personalizarlo. Entonces podemos cambiarlo y recitarlo diciendo, yo seré establecida en justicia. Lejos de mí estará la opresión y nada tendré que temer. El terror se apartará de mí y no se me acercará. Entonces aquí lo que le cambié fue que lo personalicé. Entonces en vez de decir serás establecida, dije seré establecida en justicia. Y es algo simple que podemos hacer para que nos ayude a nosotros en nuestro propio camino en la vida. Recuerden que tenemos poder y autoridad de Dios mismo para triunfar en luchas espirituales, siempre y cuando lo hagamos en el nombre de Cristo. Dice, miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar, para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Y aquí serpientes y escorpiones es simbolismo para referirnos a Satanás y a los suyos, porque a él también pues, se le llama la serpiente, ¿verdad? Y entonces aquí no es literalmente serpientes y escorpiones, o sea, esto representa algo maligno, algo satánico, algo malévolo. Entonces tenemos ustedes poder para triunfar sobre esos poderes negativos y para vencer todo el poder del enemigo sin que nada nos dañe por medio de Cristo, gracias a su sangre preciosa que Él derramó por nosotros, esa sangre que nos cubre, que nos sana. Gracias a esa sangre de Cristo que nos cubre, podemos presentarnos ante el trono de Dios y comunicarnos con Él personalmente, sin nada ni nadie más que uno y Dios por medio de Cristo. Él es nuestro mediador. También voy a leer aquí Romanos 8, versículo 11 que dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ¿y cuál espíritu es ese? Pues es el espíritu de Dios. Hasta en la Biblia viene con E mayúscula, espíritu. Y si el espíritu de aquel, o sea, el espíritu de Dios, que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes,
El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Y se repite aquí para dar esa énfasis, para hacer el punto de que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de mí, dentro de ti, dentro de cada creyente y seguidor de Jesucristo. Y ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales. También en 1 Corintios 16, versículo 13 dice, manténganse atentos y firmes en la fe, sean fuertes y valientes. Y todas las escrituras que cité hoy pueden ser usadas para combatir el miedo, el temor, la ansiedad. La palabra de Dios es medicina para uno, pero solamente funciona si la usamos. Es igual cuando tenemos una medicina para el dolor de la cabeza, pues solo funciona si la tomamos. No va a funcionar si nada más ahí está guardada. Tenemos que tomarla y ya dentro de nosotros hace su trabajo. Igualmente la palabra de Dios, ya cuando la leemos, cuando la recitamos, cuando entra en nuestros oídos, en nuestras mentes, en nuestros ojos, la estamos viendo, la estamos escuchando, la estamos declarando y está dentro de nosotros. El Espíritu Santo trabaja con nosotros y la usa para sanarnos, para ayudarnos. Y yo les invito a personalizar estos versículos, a escribirlos en un papel, en un pizarrón. Úsalos porque son tuyos. Dios nos dejó su palabra para que sea usada, para que sea leída. Es parte de nuestra herencia que nuestro Padre, que Dios mismo nos dejó para ayudarnos a vivir una buena vida en este mundo. Porque sí, el mundo es difícil, el mundo es cruel, pero tenemos a un Dios más grande que el mundo, a un Dios que nos ama. Y un día Jesucristo va a regresar y todo va a estar bien, todo va a estar puesto como Dios originalmente quiso que estuviera este mundo. En la eternidad no va a haber nada negativo, nada maligno, no va a haber ningún sentimiento malo, no va a haber depresión, miedo, temor, ansiedad. Esos sentimientos no van a existir nunca más. Entonces, mientras estemos en el mundo, mientras estemos viviendo aquí en carne y hueso, sí vamos a tener esos sentimientos, pero podemos combatirlos porque tenemos las herramientas que Dios nos dejó, que es su palabra, para, para combatir eso, porque esos sentimientos vienen de adentro de nosotros, de nuestra mente. Entonces, es difícil de saber cuando alguien está combatiendo esas cosas porque todo está adentro y esa persona puede parecer que está bien, pero a lo mejor no están bien. Entonces siempre también es bueno uno tratar de tener una actitud positiva, tener misericordia en los demás, no enojarse rápido, no dejarse llevar por el enojo y la ira. Hay que tratar de ser paciente con las personas y de
de tratarlas con amor. Por eso Dios nos dijo que hay que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, a tratarlos a ellos como a uno le gustaría que, que la trataran a uno. Porque uno no sabe quién está combatiendo con estas cosas, con miedo, con temor, con ansiedad, con depresión. Uno no sabe. A lo mejor ellos parecen bien por afuera, pero uno no sabe lo que está pasando adentro. Entonces hay que ser sensibles y hay que ser, o sea, hay que pensar qué es lo que haría Jesucristo, cómo actuaría en esta situación, cómo les hablaría con amor, con paciencia, con entendimiento. Y ahora me gustaría cerrar esta lectura con una oración. Padre nuestro, veo que el miedo es realmente costoso. Es tan costoso que no me atrevo a conservarlo. Pero no puedo deshacerme fácilmente de él porque ha echado sus raíces muy dentro de mí. Ayúdame a arrancarlo de raíz y de rama. Ayúdame a ser una campeona en Cristo. Ayúdame a decir con toda confianza que el miedo ha perdido su control sobre mí, que la angustia ha perdido su control sobre mí. No estoy sola en esta batalla, porque tú estás conmigo. Estoy muy agradecida por tu amor y tu ayuda. Dios mío, te amo. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.